¿Sabías que algunos barcos han sido vistos navegando sin tripulación y que los avistamientos continúan hasta nuestros días? ¿Qué hay detrás de estos misterios que aún desafían la explicación? Los relatos de barcos fantasma han cautivado la imaginación de marineros y aventureros a lo largo de los siglos. El caso más famoso es el del Mary Celeste. En el mundo de los misterios marítimos, pocos casos han capturado la imaginación del público como el enigmático incidente de Mary Celeste. Este bergantín fue encontrado a la deriva en 1872 en medio del Océano Atlántico, aparentemente abandonado sin dejar rastro de su tripulación. Este suceso ha desconcertado a investigadores y entusiastas del mar durante décadas, convirtiéndose en uno de los mayores enigmas no resueltos de la historia marítima. La desaparición inexplicada de la tripulación de Mary Celeste ha alimentado todo tipo de teorías y especulaciones a lo largo de los años. Desde encuentros con criaturas marinas míticas hasta abducciones extraterrestres, las hipótesis sobre lo que realmente sucedió a bordo de este barco han sido tan variadas como fascinantes. Sin embargo, a pesar de las numerosas investigaciones llevadas a cabo, el destino final de la tripulación de Mary Celeste sigue envuelto en un manto de misterio y terror. Uno de los aspectos más perturbadores de este caso es el estado en el que se encontró el barco. A pesar de haber estado a la deriva durante semanas, todos los objetos a bordo permanecían intactos y en su lugar, como si la tripulación hubiera abandonado el barco repentinamente y sin motivo aparente. Esta extraña escena ha desconcertado a quienes han estudiado el caso, dejando más preguntas que respuestas en su estela. El aura de terror que rodea a Mary Celeste ha perdurado a lo largo del tiempo, convirtiendo este caso en un símbolo de lo inexplicable y lo sobrenatural en alta mar. La incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió a bordo de este barco perdido en el océano sigue atormentando a aquellos que se adentran en su historia, recordándonos la fragilidad de la existencia humana frente a los misterios de la naturaleza. En conclusión, el caso de Mary Celeste sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia marítima, un recordatorio inquietante de lo mucho que aún desconocemos sobre los mares y sus secretos más oscuros. Aunque las teorías y especulaciones puedan ofrecer algunas respuestas, la verdad detrás de la desaparición de la tripulación de este bergantín sigue escurriéndose entre nuestras manos, atrapada en las olas del tiempo y el misterio. En la última década, nuevas investigaciones han intentado arrojar luz sobre el caso del Mary Celeste, utilizando simulaciones modernas de condiciones meteorológicas. Se ha sugerido que una fuga de alcohol en la carga pudo causar un pánico repentino, haciendo que la tripulación abandonara el barco. Sin embargo, esta teoría sigue sin explicar por qué no se encontraron rastros de la tripulación. ¿Qué hay de los avistamientos recientes de barcos fantasma? ¿Podemos confiar en los testimonios modernos? Aunque los relatos de barcos fantasma son antiguos, los avistamientos no se han detenido. En el vasto mar de Japón, un incidente espeluznante dejó perplejos a los marineros que se toparon con un barco misterioso sin tripulación a la deriva. Este encuentro inquietante arroja luz sobre historias de terror que desafían la lógica y despiertan la curiosidad sobre lo desconocido. Fue en el año 2019 cuando un buque pesquero se encontraba navegando por las aguas del mar de Japón y avistó un barco que parecía surgir de las sombras. Lo inquietante no era solo la presencia del barco, sino el hecho de que no había señales de vida a bordo. La ausencia de tripulantes planteaba un enigma inexplicable que sembró el terror entre los testigos. La sensación de terror se apoderó de los marineros al contemplar esta escena surrealista. ¿Cómo podría un barco navegar sin dirección ni tripulación? Las preguntas sin respuesta y la atmósfera sobrenatural generaron una oleada de emociones encontradas, desde la intriga hasta el temor profundo ante lo desconocido. Este incidente fue rodeado por especulaciones y teorías, alimentando la leyenda del barco fantasma norcoreano. Algunos creen que podría tratarse de un barco abandonado tras un trágico suceso en alta mar, mientras que otros sugieren la intervención de fuerzas sobrenaturales que desafían toda explicación racional. A día de hoy, el misterio del barco fantasma norcoreano sigue sin resolverse, persistiendo en la memoria de quienes presenciaron su enigmática aparición. Este encuentro sobrenatural en el mar de Japón nos recuerda que, en medio de las vastas aguas del océano, aún existen historias de terror que desafían nuestra comprensión y nos invitan a reflexionar sobre los límites de lo inexplicable.
El barco fantasma norcoreano representa un enigma fascinante que nos sumerge en un mundo de misterio y terror, recordándonos que, en ocasiones, la realidad puede ser más intrincada que la ficción. Este fenómeno ha sido estudiado por investigadores que sugieren que la crisis económica en Corea del Norte ha forzado a los pescadores a aventurarse demasiado lejos en el mar, lo que lleva a su desaparición. Sin embargo, el hecho de que estos barcos sean encontrados en perfectas condiciones, sin signos evidentes de lucha o desastre, alimenta el misterio. ¿Podría la ciencia ofrecer una explicación para estos fenómenos? ¿Qué dicen los expertos? Los fenómenos ópticos como la Fata Morgana han sido propuestos como posibles explicaciones para algunos avistamientos de barcos fantasma. La Fata Morgana, un fenómeno óptico conocido por sus ilusiones intrigantes, ha cautivado a la humanidad a lo largo de la historia. Desde avistamientos de barcos fantasma hasta ciudades flotantes en el horizonte, este fenómeno ha desafiado nuestra comprensión de la realidad y generado suspenso en aquellos que lo presencian. Exploraremos en detalle qué es la Fata Morgana, cómo se forma, y algunos de los avistamientos más notables que han despertado el interés de muchos. La Fata Morgana, también conocida como espejismo superior, es un tipo de ilusión óptica que se produce cuando hay una inversión térmica en la atmósfera, causando que las capas de aire tengan diferentes temperaturas. Este fenómeno puede ocurrir sobre superficies planas, como un cuerpo de agua o un desierto, creando imágenes distorsionadas y engañosas. La Fata Morgana se crea cuando la luz se curva al atravesar capas de aire con distintas densidades, generando reflexiones internas y refracciones que distorsionan la imagen de un objeto real. Este efecto puede provocar que los objetos se vean elevados, alargados o incluso invertidos, creando la ilusión de un paisaje surrealista y misterioso. A lo largo de la historia, se han documentado varios avistamientos de Fata Morgana que han desconcertado a testigos y espectadores. Uno de los casos más famosos ocurrió en el estrecho de Messina, donde marineros aseguraron ver ciudades flotantes y barcos fantasma elevados sobre el agua. Estas visiones han alimentado leyendas y mitos sobre puertas a otros mundos y presagios de malos augurios. Los fenómenos ópticos como la Fata Morgana siguen siendo un enigma para la ciencia y la imaginación humana. Su capacidad para crear ilusiones seductoras y suspenso entre quienes las presencian nos recuerda la complejidad y belleza de la naturaleza. La próxima vez que observes el horizonte ondulante o las formas cambiantes en la distancia, mantén la mente abierta a las maravillas que el mundo óptico tiene para ofrecer. Otro caso intrigante ocurrió en 2020 cuando un equipo de oceanógrafos, utilizando tecnología de sonar, detectó un objeto no identificado en el fondo del Océano Atlántico que coincidía con las descripciones de un barco desaparecido en 1909. Aunque no se ha confirmado que el objeto sea un barco fantasma, este tipo de descubrimientos alimenta el interés por resolver estos misterios marítimos. ¿Qué relación tienen los barcos fantasma con el Triángulo de las Bermudas y otras zonas infames del océano? El Triángulo de las Bermudas ha sido durante mucho tiempo sinónimo de desapariciones misteriosas, y algunos creen que los barcos que se pierden en esta área podrían convertirse en barcos fantasma. Uno de los casos más recientes ocurrió en 2015, cuando el carguero El Faro desapareció en esta región durante un huracán. Aunque se encontraron restos del barco, la desaparición repentina y la falta de comunicación con la tripulación han mantenido este caso envuelto en misterio. Sin embargo, no es solo el Triángulo de las Bermudas el que tiene fama de misterioso. En el Mar del Diablo, cerca de Japón, también conocido como el Triángulo del Dragón, se han registrado desapariciones similares. Algunos teóricos sugieren que estas zonas podrían tener anomalías magnéticas que interfieren con los equipos de navegación, lo que explicaría algunas de las desapariciones. Sin embargo, estas teorías no explican por qué algunos barcos reaparecen sin tripulación. ¿Qué nuevas teorías han surgido sobre los barcos fantasma y su relación con los multiversos? Recientemente, algunos teóricos han sugerido la posibilidad de que los barcos fantasma puedan estar relacionados con teorías de los multiversos. Según esta hipótesis, los barcos podrían cruzar dimensiones, lo que explicaría su desaparición y reaparición en condiciones inexplicables. Esta idea ha ganado cierta popularidad en tiempos modernos, aunque carece de pruebas científicas. Sin embargo, los avances en la física cuántica
han abierto nuevas posibilidades sobre la naturaleza del tiempo y el espacio, lo que ha llevado a algunos científicos a reconsiderar las explicaciones convencionales. Si bien no hay evidencia concreta de que los multiversos estén involucrados en los casos de barcos fantasma, la idea sigue capturando la imaginación de los investigadores. ¿Qué dicen los datos recientes sobre los barcos desaparecidos y su tripulación? Un análisis reciente de barcos desaparecidos, como el caso del MV Joyita, encontrado a la deriva en el Pacífico en 1955 sin su tripulación, ha revelado que muchos de estos barcos experimentan condiciones climáticas extremas o problemas técnicos que hacen que la tripulación abandone el barco. En el caso del Joyita, se encontraron indicios de que la radio había fallado, y se cree que la tripulación abandonó el barco creyendo que se estaba hundiendo, aunque en realidad permaneció a flote. Estudios actuales también sugieren que muchos de los barcos fantasmas encontrados en las últimas décadas pueden ser el resultado de piratería o migraciones fallidas. Sin embargo, la ausencia de pruebas claras en muchos casos continúa alimentando la idea de que algo más siniestro podría estar en juego. ¿Qué nos enseña el fenómeno de los barcos fantasma sobre el océano y sus peligros? El fenómeno de los barcos fantasma nos recuerda cuán vasto y misterioso es el océano. A pesar de los avances tecnológicos en la navegación y la búsqueda marítima, todavía hay regiones del mundo donde los barcos desaparecen sin dejar rastro. Casos recientes, como el del caso Edo, un catamarán encontrado a la deriva en 2007 sin su tripulación, muestran que el mar sigue siendo un lugar impredecible y lleno de peligros desconocidos. Los avances en la investigación marina, como el uso de drones submarinos y tecnología de sonar, podrían ayudar a resolver algunos de estos misterios en el futuro. Pero por ahora, los barcos fantasma siguen siendo uno de los enigmas más fascinantes del océano. Los barcos fantasma son un recordatorio de lo poco que sabemos sobre los misterios del mar. Aunque algunas teorías modernas intentan explicar estos fenómenos, muchas preguntas siguen sin respuesta. Si te interesa conocer más sobre estos misterios y otros enigmas del océano, suscríbete a nuestro canal y deja tus comentarios. ¿Qué tema te gustaría que investigáramos a continuación?